El día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando de Juan en su capítulo número 16, una de las palabras más importantes que Cristo nos ha dado con respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo y a la relación que el mundo tiene con el Espíritu Santo. Y es este texto de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como veremos hoy, este es tal vez uno de los textos que la gente más cita, pero realmente la gente no termina de comprenderlo del todo. Al final la gente entiende la parte de que el Espíritu convence de pecado, tal vez no lo termina de comprender del todo, pero cuando tú le preguntas acerca de la justicia y el juicio, como que no es tan fácil responder ese tipo de preguntas. Así que hoy vamos a tratar de comprender de qué va esto y darles un poquito de insight para que puedan amar un poco más al Señor Jesús. Miren, yo sé que todos nosotros tenemos esta suerte de ambición, de ese deseo inmenso, esa emoción de que nos gustaría haber visto a Cristo. Es como un sueño que todo cristiano tiene. El hermano Ben-Hur Berroa tiene una canción que se llama Allá en el Calvario, me parece, y allí él habla de que él no estuvo allí cuando Cristo sanó al ciego, al paralítico, él no estuvo allí cuando caminó sobre las aguas, ni nada de eso, y en algún momento de nuestras vidas, tal vez cuando éramos más jóvenes también, y aún ahora, después de viejos, siempre deseamos, como wow, me hubiera gustado estar con Cristo mientras Él caminaba por las calles de Samaria, esas calles polvorientas. Cuando nosotros nos topamos con los apóstoles, también notamos que eso era un motivo de autoridad y era un motivo de validación apostólica. Porque los apóstoles decían, por ejemplo, Pablo decía, ven acá, pero ¿acaso no vi yo al Señor? Y nosotros vamos a ver, hermanos, algo muy interesante con este texto, y es que Jesús nos revela algo. Y es que en Juan, capítulo 16, fíjense que él dice, miren, en el versículo número 7 de Juan 16, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Esto es algo muy, pero muy interesante, porque cuando nosotros pensamos en nuestra condición actual, nosotros decimos, wow, me gustaría haber estado con Cristo durante su ministerio en la tierra. Y muchas veces creemos como que es algo infinitamente como mejor o superior a la condición en la que nos encontramos nosotros hoy en día. Y sin embargo, fíjense lo que dice Cristo. Cristo nos está diciendo hoy a nosotros, como también le digo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea que en la mente de Jesús, nosotros hoy en día, oigan bien esto, estamos en una condición superior a aquella en la que estaban los apóstoles antes de él marcharse. Y Jesús dice, claro, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y obviamente es algo muy bueno y emocionante el hecho de que reconozcamos de que, wow, me hubiera gustado ver a Cristo y caminar con Él, pero que eso no nos lleve a una condición de perder de vista la joya y el privilegio enorme que nosotros tenemos en la adquisición del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y esto es algo obvio. Cada vez que Jesús agarraba y, por ejemplo, salía del círculo de los apóstoles y tomaba solamente a Juan, a Jacobo y a Pedro, yo imagino que algún apóstol se habrá sentido un poquito como, wow, me hubiera gustado estar también ahí en esos momentos de intimidad. Pero piensen en esto, amados. Es que nosotros hoy en día tenemos siempre el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo dentro nuestro y por lo tanto nunca carecemos de intimidad con Dios. Oigan bien, las multitudes se agolpaban para poder ver a Cristo. Las multitudes se encontraban desesperadas por poder ver a Cristo. Y sin embargo, a nosotros, hoy en día, no tenemos que agolparnos para poder encontrarnos con Cristo. Y esto es a partir, obviamente, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así de conveniente es este alguien de quien estamos hablando, el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy yo no quiero hablar principalmente, amados hermanos, de el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente solamente, sino que quiero concentrarme en el rol del Espíritu Santo para con el mundo. La obra que el Espíritu Santo hace con la raza humana en sentido global. De eso es de lo que yo quiero hablar aquí hoy. Y Jesús describe esta labor que va a hacer el Espíritu Santo, por lo menos en este texto, lo describe en una fórmula tripartita.
Y es que él dice que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay que entender, amados hermanos, de qué está hablando este tema de el convencimiento del Espíritu Santo. Quiero que ustedes comprendan de qué se está hablando, porque muchas veces pensamos que la palabra se reduce a un término, ¿cómo se diría? A un término de persuasión, de que el Espíritu Santo nos persuade de algo. Y eso es algo cierto, pero la palabra que se utiliza acá es mucho más amplia, porque incluye, ustedes han oído la palabra, fulano es un convicto, como cuando las personas están siendo acusadas de culpable, cuando se les da un veredicto a una persona de que es culpable, que es un reo de la justicia. Bueno, el rol del Espíritu Santo para con el mundo es un rol que, si bien incluye la persuasión, es un rol de convicción, en el sentido de que te acusa, te da un veredicto de que tú eres un pecador. Te da una sentencia de lo que tú eres. O sea, no es una obra simplemente, amados hermanos, de decirte, fulanito, esto y que lo otro, mira, tú deberías. No, no, no. El Espíritu Santo se coloca en una posición de autoridad y le dice al hombre pecador, al hombre carnal, que vive conforme a sus deseos, desde el cielo le dice, tú eres un pecador y la paga del pecado es la muerte. Quiero que comencemos por acá. El Espíritu Santo es una obra de declaración. Entonces, fíjense algo, amados hermanos, que yo quiero que ustedes comprendan. Obviamente, decíamos que incluye la persuasión, ¿verdad que sí? Y es algo muy conocido, muy común en la parafernalia cristiana. El hecho, amados hermanos, de que nosotros no podemos hacer que nadie nazca de nuevo. No está dentro de nuestras posibilidades como humanos hacer que una persona nazca de nuevo. Esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Pero yo me temo que a veces limitamos un poquito el sentido que tienen estos textos. Y yo quiero que ustedes presten atención a esta parte que yo voy a decir ahora. Miren, el texto no dice simplemente que yo no puedo convencer a nadie o no puedo hacer que alguien se convierta, amados hermanos, con mis propias fuerzas o mérito, sino que el texto va más allá. Porque el texto dice, oigan bien esto, que sin la ayuda del Espíritu Santo, yo ni siquiera puedo convencer a una persona de que es pecadora. Ojo aquí con esto, ojo aquí con esto. Son cosas que son distintas. Cuando yo convenzo a alguien de pecado, es simplemente que yo lo hago reconocer su culpa y yo lo hago reconocer que, wow, sí, yo he fallado delante de Dios. Pero ojo aquí, el hecho de que alguien esté convencido de pecado, eso no significa que esa persona nació de nuevo o que esa persona ya es nueva criatura. Hay muchas personas que van a una iglesia, van a un culto y salen convencidos de que están mal. Salen completamente conscientes de que están mal, de que están viviendo una vida pecadora y una vida perversa. Y sin embargo, salen del servicio, salen del culto a seguir con su vida completamente impía, con una vida no piadosa. O sea que yo estar convencido de pecado no me hace a mí nacer de nuevo necesariamente. Hace falta lo que viene después, que es que luego de tú estar consciente de tu pecado, tú te arrepientes de tu pecado. Ahí es donde entra el meollo del asunto. Entonces, fíjense una cosa. La Biblia no solamente enseña que yo no puedo hacer que alguien se arrepienta. Es que yo ni siquiera tengo la fuerza de hacer que alguien entienda que necesita arrepentirse sin la obra poderosa del Espíritu Santo, amado hermano. Entonces, piensa en esto. Piensa en esto. Si hay algún amigo que nos está escuchando, que está ahora mismo en este live conectado, yo creo que usted escuche esto, lo que yo le voy a decir. Si ahora mismo usted está sintiendo en su corazón un deseo de arrepentirse, un deseo de dejar atrás la vida de pecado, de echar por una borda aquellas ropas y vestimentas sucias que usted tiene, le tengo una noticia. Eso no es producto de la labia que yo tengo. Eso no es producto de lo bien que yo me pueda expresar con un micrófono. Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida, amigo hermano. Mira, es la obra del Espíritu Santo
modificando la manera en la que tú percibes tu realidad y mostrándote como con unos lentes limpios tu pecaminosidad. Siéntete privilegiado de que en este momento el Espíritu Santo está tratando contigo y mostrándote a ti que necesitas arrepentimiento. Obviamente, tampoco el hombre puede arrepentirse sin el Espíritu Santo, pero simplemente quería dejarles eso sobre la mesa, de que no es solamente el arrepentimiento, es que aún la convicción de que estoy mal en la vida es algo que el Espíritu Santo es quien lo da. El Espíritu Santo tiene una obra muy relacionada con Cristo, en todo el sentido de la palabra. Todo esto que estamos viendo acá ahora mismo, de pecado, justicia y juicio, está completamente relacionado con Cristo. Fíjense, por ejemplo, que él arranca diciendo, Él los convencerá de pecado, pero es lo que dice, por cuanto no creen en mí. O sea, ese pecado está directamente relacionada con la incredulidad del Hijo. Presta atención a esto. Presta atención a esto. Y luego viene y dice, les convencerá de justicia, por cuanto voy al Padre. O sea, fíjense que él comienza diciendo algo, pero inmediatamente lo relaciona nuevamente con él. Es cierto que el Espíritu Santo te convence de todo tipo de pecados que tú cometes. Pero el principal pecado que el Espíritu Santo te va a convencer de es este, que tú no crees en el Mesías. Ese es el pecado principal por el cual el Espíritu Santo está ahora mismo trabajando en ti, que no has confiado todavía del todo tu vida al Mesías. Sí, el Espíritu Santo le incumbe que tú no seas adúltero, que tú no seas fornicario, que tú no seas un perverso, un degenerado. Pero el Espíritu Santo principalmente le importa que tú obtengas la cura de esas cosas. Y la cura de esas cosas es Cristo, es el Mesías. Y por eso es que la principal obra de convencimiento que realiza el Espíritu Santo es precisamente que tú entiendas quién es Cristo y quién es el Mesías. Pero vamos ahora a ir a la segunda, y es que el Espíritu Santo también convence al mundo de justicia. Y esto, amados hermanos, es algo interesante porque si uno dice del cristiano, no hay problema. El cristiano, el Espíritu te convence de tu justicia, ¿verdad? La justicia que tú heredaste en Cristo. Pero eso es algo extraño acá, que dice que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. ¿Cómo así? Pero los del mundo no son justos. Pero dice que lo convencerá de pecado, de justicia, bueno, que suena como contradictorio. ¿Los va a convencer de pecado o los va a convencer de justicia? ¿De qué es que los va a convencer? Eso es muy interesante que lo asimilemos y lo comprendamos, amados. Porque fíjense que Jesús lo explica. Jesús dice, los convencerá de justicia por cuanto voy al Padre. Oigan cómo lo dice. Y ustedes no me verán más. Los convencerá de justicia por cuanto yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que la justicia de la que este texto nos está conversando no es de la justicia tuya, no es de la justicia del impío, sino que es de la justicia de Cristo. Ahora mismo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida de cualquier persona inconversa que vea este live, que vea esta predicación en retransmisión, en referido. Oiga bien, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo es, primero, declarándote que tú eres un pecador. Y segundo, declarándote que Jesús realmente es justo. Declarándote que en Jesús realmente no hay pecado. Pero ¿cómo se explica esto? ¿Por qué el hecho de que Él va al Padre es una enseñanza de que Él realmente es justo? Piensa en esto. Dice que el Espíritu lo convencerá de justicia por cuanto voy al Padre. Pero ¿qué tiene que ver la ida de Jesús a donde el Padre con la justicia de Él? ¿Qué tiene que ver eso? La respuesta es sencilla, amados hermanos. Y es que la ley establece que el alma que peca, esa alma va a morir. Cuando Jesús resucita y va al Padre, Pedro lo explica de la siguiente manera. Y él dice, porque era imposible que la muerte lo pudiera contener al Hijo de Dios. Eso, ¿por qué dice que era imposible? Bueno,
es que cuando Jesús entró al reino de la muerte, era imposible que Jesús se quedara en él, porque era una contradicción de la naturaleza de la muerte que alguien sin pecado haya muerto. Entonces cuando Jesús llega, me imagino yo el reino de la tiniebla diciéndole, pero es que tú no perteneces aquí, porque la ley lo que establece es que el alma que peca, esa va a morir. Y al Jesús ser resucitado, dice que Dios estaba dando testimonio de él. Testimonio, obviamente, de su justicia, de su carencia de pecado, testimonio de que realmente lo que él decía era cierto. Y por lo tanto, cuando el Espíritu Santo te atestigua hoy a ti que él se encuentra coronado en gloria, coronado en reino y majestad, yo no tengo que darte labia para eso. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu testifica eso en la vida del impío, en la vida del incrédulo, el Espíritu Santo está dando testimonio de que Jesús realmente no merecía la muerte, pero murió y hoy se encuentra coronado en gloria. Fíjense qué obra más completa. Es una obra incluso como que enseña doctrinalmente. Hay una intuición doctrinal que debe tener la persona que está expuesta a la obra del Espíritu Santo, que independientemente de lo defectuoso que pueda ser el expositor, el Espíritu mismo se encarga de garantizar este mínimo de doctrina que una persona sometida a su influencia, a la influencia del Santo Espíritu de Dios, por lo menos se comprenda en el Espíritu, aunque no necesariamente del todo en su mente. Y es que el Espíritu Santo primero testifica que tú necesitas salvación, que eres un pecador, y segundo, testifica que Cristo no es un pecador, que Cristo es santo, que Cristo es digno de ser alabado, digno de ser creído, digno de ser confiado en Él por los siglos de los siglos, todopoderoso. Entonces, ya tenemos dos cosas aquí que yo siempre digo que son la gran pesadilla del Evangelio. Son la gran pesadilla del Evangelio, hermanos, estas dos cosas. Porque primero, debemos reconocer que somos pecadores y estamos delante de alguien justo. Ese justo, dice la Biblia, que todo juicio le fue entregado. El Padre entregó todo juicio al Hijo. Dice Cristo que el Padre a nadie juzga. Todo se lo entregó al Hijo. Entonces tenemos una problemática seria, amados hermanos, porque dice que el Espíritu convence de juicio también. Dice que convence de pecado de nosotros, de justicia de Cristo, pero convence también de juicio. Y cuando un pecador está en manos de alguien justo, no le toca muy buena cosa. No se pone bonita el panorama. Pero yo siempre digo que aquí es donde el Evangelio termina riéndose al final. Esto es algo tremendo lo que ocurre acá. Y es que Jesús en el versículo 11 no dice que el Espíritu Santo nos convencerá de juicio por cuanto nos vamos para el infierno todos. Recuerden que esta obra que está pasando acá es la obra, amados hermanos, que el Espíritu Santo hace en el incrédulo, en el mundo, no solamente en el creyente. Y aquí debería decir que el Espíritu Santo te va a convencer de juicio por cuanto te vas para el infierno, porque eres un pecador y Jesús es un justo. Pero eso no es lo que la belleza del Evangelio nos enseña, amados hermanos. Lo que vemos que Jesús dice es que nos convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esto es algo tremendo, porque cambia la conversación. Tú no esperas que Jesús comience en este contexto a hablar del diablo. Tú no esperas que Jesús en este contexto comience a hablar del reino de la muerte y del pecado. Tú estás esperando que hablen de ti. Tú estás esperando la condenación que viene para ti. Y sin embargo, el juicio del cual el Espíritu Santo quiere convencerte a ti, creyente, también que me estás oyendo hoy, es que sí, hay un juicio, pero el juicio del cual el Espíritu te está dando convicción hoy es el que pasó en la cruz del Calvario en pos de ti,
de tu pecado, en pos de tu reconciliación con Dios, en pos de todo aquello que Cristo adquirió por ti en esa cruz, a precio de sangre, coronándose en victoria, pisoteándole la cabeza a Satanás, al pecado, al mundo y a la carne, para que nosotros hoy podamos ser uno con Dios nuevamente. Entonces fíjense que lo tremendo que es esta revelación. Y es que todo aquello que hace el Espíritu Santo está de una manera impenetrable. Es un vínculo que no se puede ligar. Nada se puede meter en medio de eso con Cristo. Todo aquello, toda la obra que hace el Espíritu Santo enviado en nuestro provecho y en provecho del mundo es para Cristo, es en torno a Cristo, es alrededor de Cristo. Recuerden esto, amados, recuerden esto. Nos convenció de pecado por cuanto no creen en mí, dice Cristo. Nos convenció de justicia por cuanto voy al Padre coronado en gloria. Y nos convenció de juicio porque ya el príncipe de este mundo, el reino de las tinieblas, el que gobierna el mundo de pecado, el que gobierna y pone nuestra carne a ir a seguir la corriente de este siglo, ese ya ha sido juzgado. Eso me parece a mí algo súper hermoso. Muchas veces leemos este texto y no prestamos atención a estos detalles tan hermosos que obviamente las palabras de Cristo, hermanos, son las palabras más profundas, son las palabras más hermosas y son las palabras en las cuales debemos permanecer analizándolas, entender estas cosas. Para mí es lo principal a lo que debe aspirar todo creyente. Así que espero que a partir de hoy no solamente entendamos que el Espíritu Santo convence de pecado, sino que también podamos utilizar las otras dos. Y es que la justicia y el juicio son igualmente comprendidas aquí porque Jesús mismo las explica, y espero de todo corazón que esto haya servido a todos ustedes para que puedan crecer en Cristo.